Muy buenas tardes tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis, a las 12 horas aproximadamente, y se repite todos los miércoles también después del tema del día a las 2:30 en la tarde. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Megacanal, en el programa Mega Noticias desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre, la Sierra de Chihuahua, y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México. Y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos, que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis, que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra hermosa ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, que nos ven por este medio, y a todos los compañeros que me están viendo por medio de mi Face. Muchísimas gracias por su atención, todos y cada uno de ustedes. Séptima parte del encuentro de cronistas sinaloenses en Quilá. Continuamos presentando libros. El primero es Crónica de Ejecatl, Juan Ramón Manjarres Peñuelas, cronista oficial de San Ignacio. Asiste muy poco a los encuentros de cronistas, su trabajo no le permite, o no ha pagado, y no me he dado cuenta si pagó la cuota anual conforme a la lista de asistencia o la pagó ya en Quilá. Nos habla sobre libros, narraciones y leyendas de Culiacán, autor Mario Alvarado Montenegro, cronista adjunto de Culiacán. Él sí ya pagó la cuota anual y me consta. Libro Los 13 cuentos inéditos del autor Nicolás Viales Soto. Es un libro para pitorrearse de la risa conforme lo vas leyendo, y ya pagó la cuota anual del 2020. Libros ejidos que se formaron por la exploración en el Valle del Fuerte y que hoy son colonia de Los Mochis, autor Ernesto Gatica Moreno, también ya pagó la cuota anual del 2020. Y continúa en octavo lugar Ángel Sergio Villalba Tondo, ya pagó la cuota anual 2020 con el tema Choix, un paseo por la historia. En 1605, poco más o menos, el padre jesuita Cristóbal de Villalta emprendió la conquista de los sinaloenses, tribu que habitaba la parte superior del río, donde se fundó el segundo fuerte de Montes Claros, Carapoa, y contaba con humildes familias aproximadamente. San José del Toro, hoy bajo las aguas de la presa Miguel Hidalgo. Su principal pueblo se localizaba a 6 leguas, 33 kilómetros y medio aproximadamente arriba del fuerte, y Concepción de Vaca, 4 leguas más al norte, 22 kilómetros aproximadamente en el mismo río. En la primera visita que hizo el padre Villalta, después de que lo vinieron a buscar en los 4 pueblos, Toro, Vaca, Choix y Baimenta, bautizó 500 niños, acudiendo a los adultos con mucho gusto y puntualidad a la doctrina de sus iglesias. Pajizas que ya así se fueron, y como toda la provincia, primero enramadas, luego empalizadas y después de adobe, al igual que varias de las regiones a principios del siglo XVIII, fueron cubiertas de ladrillo. La influencia jesuita de Toro, Baimena, se repite en Choix con las mismas consecuencias. Otro sacerdote que trató con los soes para que edificaran su iglesia, la cual quedó tan hermosa, adornada de pinturas, jactándose de que no había otra en la región como esa, ya que le había costado al sacar de sus hombros, de entre los montes, 40 grandes maderas de hermosos cedros para su cubierta. Celebrado la misa el padre Julio Pascal. Lo mismo ocurrió en Vaca y Huitas, donde establecieron misiones jesuitas. De acuerdo a los escritos historiográficos de Andrés Pérez de Rivas y de Francisco Javier Alegre, la misión de Toro fue fundada en 1605, siendo el patrono el señor San José. La de Vaca en 1606, la cual tuvo como patrón a la Purísima Concepción, venerándose hoy el patrón San Miguel de Arcángel. La de Huites en 1606, donde se venera hasta la fecha al patrón Santiago. La de Choix en 1607, cuyo patrón es San Ignacio de Loyola. Y en 1611 el padre Juan Carlos dedicó la iglesia de Bacayopa y de Yecorato, y por ende sus misiones. En la misión de Baimena, el santo patrón fue Santa Catalina. Hoy se venera al arcángel San Rafael. De las iglesias que se construyeron en el municipio de Choix, la mayoría eran de una nave, con su sacristía al lado izquierdo, exceptando la de Huitas, que era de 3 naves. La iglesia de San Ignacio de Choix, en la actualidad, es una nave y cruz latina, la cual fue construida
en por lo menos en 5 etapas. La construcción de adobe es desde la primera década del siglo XVII, la segunda corresponde a las primeras décadas del siglo XVIII, y en el siglo XIX se obtuvo la 4ª etapa y en el siglo XX la 5ª. En el año de 1607, el sacerdote jesuita don Cristóbal de Villalta fundó la villa de San Ignacio de los Soes, tribu de indígenas asentados a la margen derecha del río Choix, los cuales se dedicaban a la cacería de pesca y a la recolección. En la actualidad se reconoce como San Ignacio de Choix. Choix es un vocablo de origen caíta, de lengua autóctona regional. Choix, lugar de indígenas de goma o resina, vegetales por lo que significa lugar de brea o donde habitan los recolectores de resina. Los Soes fueron descendientes de la rama taracaíta del yuto azteca, de un hablar emparentado con los tehuecos y con los sinaloas. Choix, pueblo mestizo, formado en este contacto terribles y maravillosos de los indígenas naturales con los conquistadores españoles que buscaron las riquezas naturales de Sinaloa colonial y el aprovechamiento de la mano de obra nativa, asiento de las misiones jesuitas de Toro, Vaca, Yecorato, Huite, Baimena y Choix, que introdujeron formas organizadas de carácter productivo y religioso. Entre los cerros y las hondadas de la Sierra Madre Occidental, los habitantes de este hermoso municipio conservan muchas tradiciones y usos y costumbres, hombres y mujeres que se dedican a la agricultura de temporal, la ganadería, la minería, la pesca y el comercio, aunque en los últimos 3 años se está impulsando el turismo. Entre sus fiestas tradicionales se cuentan las que realizan los indígenas de Vaca en honor a San Miguel Arcángel, patrono del lugar. Dicha fiesta es el día 29 de septiembre. En Baimena veneran a San Rafael el día 24. En el mes de octubre, en el pueblo Mayo de Huites, que se reubica en la cabecera municipal, se festeja al Señor Santiago. En la cabecera son tradicionales sus fiestas de Navidad y fin de año, además de las festividades religiosas en honor a San Ignacio de Loyola, patrono del lugar, el día 31 de julio. También es necesario comentar que estas comunidades, incluyendo la de San Javier, conmemoran la Semana Santa con sus tradicionales matachines o judíos fariseos, como se les conoce comúnmente. El general Ángel Flores, gobernador constitucional y comandante militar en Sinaloa, con fundamento en la Constitución Política del Estado, erige la municipalidad de Choix a través del decreto del 11 de septiembre de 1916. Dicha municipalidad queda conformada por 9 sindicaturas: Central, Los Pozos, Vaca, San Javier, Los Picachos, Aguacaliente, Baimena, Yecorato y Bacayopa. Y el día 1 de enero de 1917 se instala el ayuntamiento consular, siendo su primer presidente municipal el señor Ramón Islas de Hermosillo, por lo que ese año se cumplió el 90 aniversario de tan importante acontecimiento. Toponimias autónomas. Algunas de las toponimias de la región y su significado en español son las siguientes: Vaca, lugar de carrizo; Babú, tierra para ollas; Baimena, lugar donde hay langostas; Bajósori, en el agua del Papachi; Buyubampo, lugar donde hay lagunas; Chiltepín, chile pulga; Huivaca, en el carrizal de la paloma; Huites, lugar de flecheros; Pichor, lugar de chiqueros; Tabucahui, en el cerro del conejo; Toipaqui, en el llano del toro; Yecorato, lugar de 3 corrales; Conícari, en la casa del cuervo, etcétera, etcétera. Los personajes más sobresalientes fueron Benjamín Gil, militar revolucionario nacido en el rancho de San Antonio entre el Descanso y Los Pozos, el 31 de marzo de 1874, hijo natural de Benjamín Gil y Gregoria Pozos. Estudió su primera letra en la ciudad de Culiacán y después en Álamos, donde concluyó su instrucción primaria. De joven estuvo en Austria y Bavaria. Después ingresó a una escuela militar en Roma, Italia. Fue un próspero agricultor de Navojoa, Sonora, donde fue síndico y regidor del ayuntamiento. Fundó el club antieleccionista, uniéndose a la revolución maderista contra el general Díaz. En agosto de 1914 se le nombró comandante militar del estado de Sonora. Al tiempo, Venustiano Carranza lo nombró gobernador del estado, suprimiendo las prefecturas políticas y creando el municipio libre durante la presidencia de Obregón, que tomó posición el 1 de diciembre de 1920. Fue designado secretario de Guerra y Marina, por lo que fue visto como presidenciable para la siguiente elección, por lo que se supone murió envenenado 13 días después de haber asumido tan importante cargo. Contaba al morir 46 años de edad. Francisco Roque Serrano Barbetia, general revolucionario nacido en Santana, Choix, el 16 de agosto de 1889.
Radicó en unión de su familia en Sonora, destacado por su inteligencia, preclave dando tiempo siempre muestras de su valentía en su juventud y en su carrera militar. Asimismo, también poseía dotes de estadista, lo que demostró el poner todo su refuerzo para acordar la paz después del periodo de la Revolución. En 1914 conoció al general Álvaro Obregón y junto a él hizo una brillante carrera militar. Fue diputado al Congreso de la Unión en 1918, después subsecretario de Guerra y Marina de 1920 y 22, ascendiendo a secretario en el que se desempeñó hasta el 24. En el 27 se presentó como candidato a la presidencia de la República, retando al poderoso grupo político y militar que encabezaba el general Álvaro Obregón, lanzando un manifiesto público a la nación a la que rechazaba la maniobra de este postularse nuevamente como candidato a la presidencia de la República, atentado contra los ideales antirevolucionistas más puros de la Revolución Mexicana. El general Serrano y altos jefes militares fueron acribillados por elementos del ejército el día 3 de octubre de 1927 en un lugar conocido como Huitzilic, en Morelos. Otro gran personaje, José Ángel Espinosa Aragón, mejor conocido como Ferrusquilla, cantante popular, actor y compositor, nació en octubre de 1919 en la villa de Choix, Sinaloa. Hizo sus primeros estudios en ese lugar, prosiguiendo en Nahome, Sinaloa. Empujado por la ambición de cursar la carrera de medicina, se trasladó a la Ciudad de México en 1937, empleándose como mesero en el comedor de la universidad. En 1938 ingresó como locutor suplente en la radio XCQ, donde hizo papel de Ferrusquilla al lado de la actriz Estela Pavón en un programa infantil. Después fue contratado por una compañía cinematográfica para hacer doblaje de voces en Nueva York. Por ese talento y habilidad, desde entonces se le conoce como el hombre de las 1000 voces. Al regresar al país, ingresó al Conservatorio Nacional de Música, con la idea de aprender solfeo y armonía, mientras se veía paso en el difícil y competitivo mundo de la música. Ferrusquilla probó suerte en el cine partiendo en importantes figuras del cine nacional como Arturo de Córdoba, Julio Alemán, Carlos López Moctezuma, David Silva, Lilia Prado, Ignacio López Tarso y Marga López, entre otros. En el cine internacional ha participado con grandes actores como Richard Burton, Elizabeth Taylor, Anthony King, John Wayne, Clint Eastwood, Rocío Dúrcal, entre otros. La primera canción que escribió fue A los amigos que tengo, que le grabó Pedro Infante, y después Lola Beltrán le pidió una canción y le compuso La pena mía. Después vinieron Échame a mí la culpa, Sufriendo a solas, No me tomes a mal, El tiempo que te quede libre, La ley del monte, En Sinaloa nací, Soy de Choix, entre otras muchas. El Ayuntamiento de Choix lo nombró hijo predilecto en 1978. Actualmente radica en la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, y es fundador y miembro activo del Colegio de Sinaloa. Ya se nos adelantó en el camino. El general Carlos Pacheco Villalobos, el pueblo de Toro, en lengua caíta significa árbol de chaparros, arbustos, comunidad que quedó en el fondo de la presa Miguel Hidalgo. Vio nacer a don Carlos Pacheco en el año 1839, muy joven se trasladó a la ciudad de Chihuahua. En 1858 abandonó la ciudad de Chihuahua y se incorporó a las fuerzas liberales, dándose de alta como subteniente, iniciando así su carrera militar. Al poco tiempo hubo su bautizo de fuego, pues participó en el ataque y recuperación de la ciudad de Chihuahua, que había sido tomada por los conservadores. Durante la intervención francesa en 1862, el joven Carlos Pacheco tuvo una destacada participación, asistiendo a todas las operaciones militares del Estado en Oaxaca. Alcanzó el grado de capitán en 1864, protestó contra el imperio de Maximiliano y tomó parte en la defensa de la Ciudad de México. Cayó prisionero de los franceses en febrero de 1865. Durante un año preso, en cuanto fue liberado, se le ascendió a comandante del batallón de fieles de Oaxaca, peleando en esa región al lado del general Porfirio Díaz Mori, y le tocó intervenir en la famosa y célebre batalla del 2 de abril, o sea, la toma de Puebla, acción que cubrió de gloria al general Díaz, pero el joven Pacheco casi le costaba la vida, pues un cañonazo que se reventó muy cerca de él le destrozó una pierna y también un brazo. Al término de la guerra en 1867, año en que se retiraron los franceses de nuestra patria y con el fusilamiento del emperador Maximiliano, se consume el triunfo liberal, iniciando así Carlos Pacheco su carrera política en Puebla, en donde en 1870 es nombrado diputado por el distrito de Cholula. Después fue gobernador de este hermoso estado de Puebla, nombrándole al Congreso Ciudadano del Estado. También fue gobernador de Morelos, donde se distinguió por su vitalidad, dinamismo y honestidad, construyendo el ferrocarril y el teatro principal de Coautla. Estableció el servicio telefónico y muchas mejoras más
En 1879, el presidente Porfirio Díaz lo nombró secretario de Guerra y Marina hasta el 30 de noviembre de 1880. Después fue gobernador del Distrito Federal como secretario de Fomento, Colonización e Industrias. Hace un gran papel. Construía ferrocarriles, puentes, muelles portuarios, pozos, irrigaciones, telégrafos, teléfonos, rutas fluviales y otras vías de comunicación. En el orden cultural, la imprenta de los secretarios de Fomento ejecutó la edición de muchas obras históricas, científicas y literarias de importancia, que de tal forma que ningún otro ministro le había dado importancia, ni antes ni después. Fue senador del estado de Chihuahua, del cual después fue gobernador. Cuando Porfirio Díaz vuelve a poder, lo hace renunciar a la gobernatura, instalándolo como subministro de Fomento de nueva cuenta, demostrando su gran capacidad de estadista y hombre de negocios. Entre otros, Sonora recibió el Congreso del Estado de Chihuahua el nombre de benemérito del Estado. Los estados de Sonora, Morelos y Chiapas lo declararon ciudadano de sus respectivos estados. También los estados de Guerrero y Oaxaca y Puebla lo condecoraron a la República de Venezuela. Le concedió el busto de Libertador. El 31 de marzo de 1891 fue ascendido a general de división, grado que el Senado de la República ratificó el 2 de abril del mismo año. Pacheco siempre tuvo contacto con sus parientes de acá de Choix. Por ejemplo, su primo hermano Miguel Gastelum y Pacheco, al radicarse en Aguascalientes Grande, hizo tanto mérito que ahora se reconoce como Aguascalientes de los Gastelum. También un hijo de don Miguel fue prefecto del distrito en el Fuerte en 1912. Este se llamaba Alfonso Gastelum y Pacheco. Don Carlos Pacheco Villalobos, célebre, glorioso y valiente y pintoresco personaje, murió en la Ciudad de México el día 15 de septiembre de 1891, a la edad de 52 años. El cuerpo del ilustre mocho de Toro Choix, Sinaloa, fue sepultado con todos los honores en la Rotunda de los Hombres Ilustres del Panteón Dolores en México, Distrito Federal. Otro de los personajes más sobresalientes del municipio de Choix fue don Raúl Sibanaca, político de altos vuelos, que alternó con figuras de primer nivel en su época, como el general Lázaro Cárdenas y el licenciado Miguel Alemán Valdés, que sería presidente de la República. Para Simancas, la política fue una pasión que lo llevó hasta el Congreso de la Unión como integrante de la 37 Legislatura Federal de 1937 al 40, al igual que a regir los destinos del naciente Partido de la Revolución Mexicana en Sinaloa durante el periodo del 38 al 41. También fue protagonista de la creación de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, en 1943. Don Raúl y Sibanaca fue ese destacado político, periodista y servidor público. Otro gran personaje, Salvador Esquer Apodaca. Justo a reconocer a don Salvador Esquer Apodaca, personaje nacido en La Guasa de este municipio el 16 de noviembre de 1917. Muy joven, a los 16 años, emigró a la ciudad de Mochis. Formándose como obrero en el periodo cardenista, ingresó a la Unión de Obreros y Campesinos del Norte de Sinaloa, afiliado a la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera. En 1953 fue electo secretario general del Comité Local de la Sección 12 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y similares de la República Mexicana. En Los Mochis, Sinaloa, ocupó también la Secretaría de Trabajo del Comité Nacional y al fallecer su dirigente lo sustituyó en la Secretaría General en el periodo de marzo de 1983 hasta el año de 1995 en que falleció. Entre otros cargos, fue delegado del Consejo de Organización Internacional de Trabajo con sede en Ginebra, Suiza. En el periodo 76-82 fue amigo personal y compañero de trabajo de don Fidel Velázquez, ocupando la Secretaría de Trabajo de la CTM del 86 al 92 y del año 92 hasta su muerte, secretario general sustituto de la misma. Ocupó el honroso cargo de diputado federal de 70 al 73 y de 79 al 82, luego del 85 al 88 y senador de la República del 88 al 94. Quienes lo buscan siempre encontrarán la mano amiga de Salvador Esquer Apodaca, por lo que lo recordamos casi siempre y está presente en el corazón de todos y cada uno de los choicenses. Choix fue la cuna de Alejandro R. Vega. Nació el 3 de abril de 1879 siendo hijo de familia de un buen vivir. Según dice lo que lo conocieron, fue hombre de baja estatura, tez blanca, simpático en su trato, buen conversador, dicharachero, le cae bien a la gente, por ser amistoso y carismático. Tenía muchísimos amigos, además le gustaba el pisto y era muy enamorado. En el aspecto político fue electo gobernador del estado para el cuatrienio 1925-1928.
En una fría campaña que no tuvo motivo ni conmovió al pueblo, siendo apoyado en todo por general Ángel Flores, quien todavía era en Sinaloa el hombre más fuerte de la política. Antes de la desclave que sufrió en su aventura al buscar la presidencia de la República, don Alejandro era un ilustre desconocido en Sinaloa, pues la mayor parte de su vida la pasó en Sonora. Vega fue su segunda vez designado gobernador interino y finalmente ascendió a gobernador constitucional, lo cual le respondía a otro sinaloense con más méritos. Don Alejandro R. Vega destaca que tomó posesión del Poder Ejecutivo, tuvo serias fricciones y desvenencias con sus cámaras de diputados, quien en su represalia frenaba y hostigaba sus acciones de gobierno por palacios de gobierno. Hubo un desfile interminable de gobernadores civiles y militares, gente valiosa, gente que nada tenía que hacer, que llegaba por recomendaciones, y a la excepción no fue Alejandro R. Vega, ya que el Congreso del Estado lo destituyó acusándolo de ineptitud e irresponsabilidad. Don Alejandro murió en el año 1875. En el extremo norte del estado de Sinaloa, donde hace frontera con Chihuahua y Sonora, se cierra el cono sur de las Barrancas del Cobre y confluyen los ríos Fuerte y Chínipas dentro de las circunstancias del municipio de Choix. Este sitio hoy es el base de la presa Luis Donaldo Colosio Huites, el cual por muchos años ha sido territorio del pueblo de Huites, ubicado en la última cadena montañosa antes de la llanura costera, en el trayecto del río Fuerte, en la desembocadura de Chínipas. Justo en ese punto, el historiador Andrés Pérez de Rivas describe a la gente de habla Huites, destinando a la de habla maya y de otros pueblos caítas o de Lloremes del sur. La referencia a este Huites arcaico estaba marcado por importantes conjuntos arqueológicos construidos por una serie de petroglifos distribuidos en el encuentro de los ríos y diferentes lugares de las riberas, hoy sumergidos en el otro, en la parte media del cerro continuo, en donde hay unas cuevas y lugares cubiertos con sus estratos, más superficiales por terrazas y fragmentos de una cerámica hecha de conchas marinas que desapareció con la fundación de los pueblos de misiones jesuitas. Más abundantes son las referencias de cuevas con vasijas y pinturas en la parte de cerros y lomeríos, a ambos lados del río. A finales del siglo XVI, los encomenderos Francisco Dominico y Angustio, que abrigaron Mesoamérica, vieron llegar a la Compañía de Jesús para instalar el sistema de misiones y prisiones donde el que evangelizaba es el que somete militarmente. Así avanzaron sobre el territorio Yoreme. Primero aprendieron la lengua Yoreme y con esta lengua evangelizadora a los gobernantes de cada uno de los pueblos del río Suaque. Todos ellos fueron perdiendo sus lenguas y adoptando el dialecto, defendiéndose tres grandes formaciones lingüísticas: la del río Yaqui, la del río Mayo y la tercera y diferente en el río Suaque. Esto les permitía pensar que la lengua Huites se diferenciaba al de Mayo de los jesuitas. Fue entonces una variante de una lengua poco conocida y que también desapareció con la salida de los jesuitas. La fundación militar se separa de la eclesial. Los templos y centros ceremoniales perdieron a los predicadores y quedaron en manos de los demastianes, mayos o lloremes, y con la estructura de autoridades ceremoniales locales, con sus capitanes mayores y los topiles, y con sus gente que tenía el mando de este pueblo lloreme. Continuaremos con un nuevo tema en el próximo escrito. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.